Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a trabajar con los números decimales. Estos números nos ayudan a representar valores más pequeños que la unidad. Todo número decimal tiene una parte entera, que está a la izquierda, y una parte decimal a la derecha, separada por una coma. Cada cifra recibe un nombre según su posición. Para leer una expresión decimal, primero se nombra la parte entera y luego la parte decimal, teniendo en cuenta el valor posicional de su última cifra. Si la parte entera es 0, solo se nombra la parte decimal. Miremos este número. Ese 5 son los milésimos, el 2 centésimos, el 5 décimos está la coma, el 2 representa los unos, el 6 los dieces, que esos, bueno, ya los conocen. Vamos a ver la lectura. Primero mencionamos la parte entera. 62 enteros, no decimos coma, decimos enteros, 62 enteros, 525 milésimos. Digo milésimos porque tengo en cuenta el valor posicional de la última cifra. Un número decimal puede expresarse de diferentes maneras, como suma de fracciones decimales, 2 enteros, 9 décimos, 3 centésimos, 5 milésimos, como otras expresiones equivalentes, 2 enteros, 9 décimos, 35 milésimos, por ejemplo, puede ser una, como suma de números decimales, 2 enteros más 9 décimos más 3 centésimos más 5 milésimos, o como número mixto, 2 enteros, 935 milésimos. Para comparar números decimales y poder ordenarlos, se debe tener en cuenta tanto la parte entera como la parte decimal. Si las partes enteras son diferentes, como ocurre con el primer caso y el segundo, será mayor el número que tenga la mayor parte entera. Ahora, si las partes enteras son iguales, como ocurre con los otros casos, se comparan las cifras decimales una a una. Si es necesario, se completan con ceros para equiparar las cantidades de cifras decimales. Para multiplicar una expresión decimal por la unidad seguida de ceros, el modo más sencillo de resolverlo es moviendo la coma decimal a la derecha tantas posiciones como ceros tenga el número. Por ejemplo, 3 enteros 926 milésimos por 10. Tengo un solo cero, muevo la coma a la derecha una sola cifra, me va a quedar detrás del 9. Segundo ejemplo, 3 enteros 926 milésimos por 100. Como tengo dos ceros, la coma la voy a correr dos cifras detrás del 2. Por 1000, corro la coma 3 lugares, 3 cifras porque tengo 3 ceros. Me queda el número entero 3926. Al dividir un número decimal por 10, 100 o 1000, podemos resolverlo moviendo la coma a la izquierda tantas posiciones como ceros tenga el número. Recuerden, para la división se corre la coma a la izquierda. 23 enteros, 8 décimos, dividido 10. Como tenemos un 0, corremos la coma un lugar hacia la izquierda. 423 enteros, 8 décimos, dividido 100. Tenemos dos ceros, corremos la coma dos cifras a la izquierda. Y por último, 23 enteros, 8 décimos, dividido 1000. Tenemos tres ceros, corremos la coma tres lugares y agregamos ceros al resultado. Para transformar una fracción decimal en una expresión decimal, tenemos que seguir los siguientes pasos. Paso número 1, se escribe el número del numerador de la fracción. Y el paso número 2, se separan de derecha a izquierda tantas cifras decimales como ceros tenga el denominador. Miremos el primer ejemplo. 6 décimos. Escribo el 6. Como tengo un solo cero, voy a tener una sola cifra decimal. Es decir, que voy a agregar la coma y voy a agregar un cero. 525 centésimos. Escribo 525 y como tengo dos ceros, voy a tener dos cifras decimales, por lo tanto, delante del 2 agrego la coma. 95 milésimos. Escribo 95 solo y cuento las cifras. Hay tres ceros, voy a tener tres cifras decimales. Por lo tanto, delante del cero entre los dos ceros, voy a poner la coma. Las expresiones decimales también se pueden transformar en fracción decimal. Primero se escribe en el numerador la expresión numérica sin la coma. Como siguiente paso, se pone en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras a la derecha de la coma posea el número decimal. Primer ejemplo, 7 décimos. Escribo el 7 en el numerador y en el denominador, como tengo una sola cifra a la derecha de la coma, voy a tener un solo cero. Un entero, 38 centésimos. Escribo 138 de numerador y de denominador voy a poner el 1 y como tengo dos cifras
decimales a la derecha de la coma, voy a tener dos ceros. 65 milésimos. Escribo el 65 en el numerador y en el denominador cuento las cifras que están a la derecha de la coma. Tengo 3 cifras, voy a tener 3 ceros. Para sumar o restar expresiones decimales, se deben seguir los siguientes pasos. Hay que colocar los números de manera que las comas decimales estén en la misma columna, estén alineadas. Se calcula de derecha a izquierda, se coloca la coma en el resultado y se termina el cálculo hasta la última posición de la izquierda. Miren este ejemplo, 17 enteros 84 centésimos más 3 enteros 796 milésimos. Para escribir la cuenta en la hoja cuadriculada, recuerden que los números tienen que estar dentro del cuadrado, bien prolijos, utilicen la regla para subrayar. Empezamos escribiendo. Vamos a tener que agregar un 0 al lado del 4. Las comas, fíjense que están alineadas, están una debajo de la otra. Y resolvemos. 6 más 0, 6. 9 más 4, 13. 8 más 7, 16. 7 más 3 más 1, 11. 1 más 1, 2. Pasamos ahora a la resta. Tenemos 8 enteros 7 décimos menos 1 entero 493 milésimos. En este caso, vamos a tener que agregar 2 ceros a la derecha del 7 para completar esos lugares y restamos como ustedes ya saben. Vamos a detenernos en los casos especiales de la suma. En este primer caso, lo que vamos a hacer es resolver la suma y tachamos ese 0 porque ese 90 es equivalente a 9 décimos. En el segundo caso, vamos a resolver y vamos a tachar los últimos 2 ceros y la coma, porque un entero 0 centésimos es equivalente a un entero, a 1. Y en el tercer caso, vamos a agregar un 0 para completar la suma. Piensen ustedes que 2 enteros 5 décimos es equivalente a 2 enteros 50 centésimos. Y después resolvemos. Casos especiales de la resta. En este primer caso, lo vamos a resolver. 6 menos 6, 0, 3 menos 3, 0. Vamos a tachar esos ceros y la coma, ya que un entero 0 centésimos es equivalente a 1. En el segundo caso, pensamos 6 enteros 3 décimos como 6 enteros 30 centésimos, ya que son equivalentes, así que agregamos ese 0 y resolvemos. En el tercer caso, vamos a agregar 2 ceros para completar esas cifras y resolvemos. Para multiplicar una expresión decimal por un número natural, se resuelve la multiplicación como si fueran números naturales y el resultado tiene la misma cantidad de cifras decimales que la expresión decimal. Calculan como se hace con los números enteros y escriben la coma en el mismo lugar que el número que se multiplica. Vamos a ver ahora cómo es la multiplicación de un número decimal por un número de 2 cifras. Primero empezamos con el 4. Lo que hacemos es multiplicar ese 4 por cada cifra de los factores que están arriba y escribimos los resultados. Luego continuamos multiplicando el 3, pero no se olviden de escribir un guioncito debajo de los unos porque estamos multiplicando los dieces. Una vez que ponemos el resultado, sumamos los dos productos parciales, el resultado de 4 por 18 y el resultado de 3 por 18, y colocamos la coma en el mismo lugar que el número que se multiplica. Llegamos a nuestro último tema de este video. Van a conocer 3 maneras distintas de división con decimales. Empecemos por la primera. Número con coma en el dividendo. Se divide primero la parte entera. En este caso tenemos 8 dividido 8. Escribimos 1 en el cociente, se escribe la coma también y después se sigue dividiendo como ustedes ya saben. El segundo caso es parte entera del dividendo menor que el divisor. Dijimos que primero se divide la parte entera, entonces como 5 es menor que 9, se escribe 0 y coma en el cociente. Luego se toma el 54 y se divide 54 entre 9 y continúan resolviendo la división. Vamos a ver otro caso de esta parte entera menor que el divisor. Tenemos un 3 dividido 8. Como 3 es menor que 8, se escribe 0 y coma en el cociente. Luego se agrega un 0 en el dividendo. Se reparten 30 entre 8 y se continúa la división.
Y por último, tenemos cuando queda resto y se puede seguir dividiendo con decimales. Tenemos 12 dividido 5, 2 por 5, 10, 12, sobran 2. Voy a bajar un 0 y voy a poner la coma en el cociente. Se forma 20. Entonces, ahora tenemos 20, lo tengo que dividir entre 5 y continuamos con la división.